Ojito con lo siguiente, colombianos y colombianas, que el ministro de Defensa, el señor Pedro Arnulfo Sánchez, reveló detalles de las investigaciones que se viene realizando sobre el atentado de Miguel Uribe Turbay. Pues, ¿qué sucede? Se han encontrado que esto fue también una manera de desestabilizar al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. O sea, están buscando la manera que sea para también derrocarlo. Algo debe estar haciendo muy, pero muy bien el presidente de la República para que no haya una, ni dos, ni tres, sino miles formas de derrocarlo de cara al 2026. Y a esto debemos prestarle muchísima atención. Además, que el señor ministro atiende uno por uno a Felipe Zuleta Lleras y al mismísimo Néstor Morales, que defienden a la extrema derecha en el país. Así que veamos este impresionante informe del señor ministro de Defensa y de cómo da clases a la prensa en Colombia. El ministro de la Defensa, que es el general Pedro Sánchez, 6 de la mañana, 52 minutos. Ministro Sánchez, bienvenido, buenos días. Gracias, Néstor, buenos días. A usted gracias por acompañarnos. Ministro, ¿qué información tiene su despacho sobre el atentado, el asesinato de Miguel Uribe? Al respecto, tenemos dos líneas de esfuerzo, Néstor. Una que tiene que ver con la investigación directa del homicidio de nuestro senador Uribe, que le corresponde a la Fiscalía hablar sobre ello. Y la otra línea, que es la línea de inteligencia. En esa línea de inteligencia tenemos activada todos los organismos de inteligencia, la Junta de Inteligencia Conjunta, de la cual hace parte también la Dirección Nacional de Inteligencia, y nos apoyamos con otras naciones. Y pues la información que recibimos respecto a qué grupo armado organizado podría estar relacionado, pues hay muchas hipótesis. Una de ellas apunta a una relación con la Segunda Marquetalia, pero no es confirmado. No sabemos exactamente si sí era así, pero hay unas líneas de conexión con ellas. Y tiene que ver básicamente con la joven que estaba en Florencia, Caquetá, y que estaba siendo articulada por un grupo de la Segunda Marquetalia, que es la Teófilo Forero, y tenía relación directa con un criminal que fue asesinado por el ELN de acuerdo a unas informaciones de inteligencia. No tenemos la evidencia física, pero es la información que tenemos, que es el Zarco Aldinever. Sí. Lo cierto es que, paralelo a ello, hemos ofrecido, y desde el primer momento, hasta 3.000 millones de pesos de recompensa que nos permita llegar a los autores intelectuales. Sí, ministro, y esa línea de investigación, entiendo que es apenas una hipótesis, tal vez una de las más sólidas. ¿Eso querría decir que la orden de matar a Miguel Uribe vino desde Venezuela? No. Vino desde un grupo criminal. No sabemos en este momento. Pero si es la Segunda Marquetalia, el Zarco Aldinever e Iván Márquez están en Venezuela, ministro, ¿o no? La información que tenemos es que delinquen o delinquían, por lo menos el Zarco Aldinever, en la frontera colombo-venezolana, pero afirmar que viene desde Venezuela es como relacionar lo que viene directamente desde el gobierno venezolano o desde el pueblo venezolano. No, viene desde unos criminales. Yo no le he preguntado, ministro, le digo respetuosamente del pueblo venezolano, pero por otro lado, ¿no es claro que Maduro está protegiendo a estos señores de la Segunda Marquetalia en territorio venezolano? Pues la información que hemos recibido de parte de quienes manejan las relaciones diplomáticas es que Venezuela, el gobierno venezolano, está adelantando operaciones contra la amenaza que tenemos ambas naciones en la frontera. ¿Pero desde cuándo, ministro? Se lo pregunto porque, según informaciones que tenemos desde hace años, Iván Márquez incluso fue tratado luego de un atentado que sufrió en una clínica, en un hospital de Caracas, que es del servicio de los militares. Es decir, ¿en qué momento cambió, según lo que usted nos dice, esa connivencia que ha sido histórica y que no es un secreto para nadie entre el gobierno de Venezuela y los grupos guerrilleros colombianos? Justo en enero, cuando ocurrió esa masacre que cometió el ELN allá en el Catatumbo, donde asesinó a más de 100 campesinos, desplazó a más de 63,000 y confinó a 23,000, y que yo comencé a recibir ya
perdón, como ministro de Defensa en marzo, recibí información y lo recibíamos en los reportes de la ofensiva también que estaba adelantando Venezuela en ese sector y mostraba unos resultados que estaba haciendo. Lo que me concierne a mí es referirme por lo menos en las acciones que le corresponden a Colombia, Lo entiendo. que esas sí las puedo concretar, las puedo decir de todo lo que estamos haciendo en territorio colombiano. Ministro, ¿quién confirmó la muerte del Zarco Aldínever? Nosotros recibimos una información de inteligencia, varias. La primera fue el combate que hubo entre el ELN, el cartel del ELN y las disidencias de la FARC, de la Segunda Marquetalia, por una disputa típica de narcos, de droga. Posterior a ello, nos reportaron que dentro de los muertos estaba el Zarco Aldínever y otro criminal, y luego la Segunda Marquetalia sacó un comunicado. Revisamos la autenticidad del mismo y confirmamos que sí correspondía a este grupo criminal. Pero igual son criminales y pueden mentir. Posterior, varios días después, porque ese evento ocurrió el lunes pasado, confirmamos por otras fuentes que nos dijeron que sí, pero que físicamente nosotros tengamos la evidencia, no. Son solamente información de inteligencia, la cual tiene un alto grado de credibilidad. Es decir, que hoy, por ejemplo, para efectos penales, la Fiscalía tendría que seguir investigando la línea según la cual el Zarco Aldínever habría ordenado el atentado a Miguel Uribe Turbay. Estaría vivo para la justicia colombiana, no hay cuerpo y la investigación debería seguir avanzando. Sí, así es. O sea, uno no puede desvirtuar hasta que no confirme todas las cosas. Y la línea sigue abierta en ese sentido, pero también con otros grupos armados organizados, porque esa es simplemente una hipótesis, pero puede estar relacionado a otro grupo criminal. Y sobre eso quiero preguntarle, ministro, esa información de inteligencia colombiana y extranjera, ¿ustedes se la entregan a la Fiscalía como insumo? Sí, si hay un elemento, por ejemplo, que pueda tener relación directa con ello, claro que la compartimos. Lo mismo lo hace la UIAF, que es la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, que básicamente puede determinar si hubo un movimiento grande de dinero en cierto momento y que pueda generar algún indicio, pues se lo comparte a la Fiscalía General de la Nación. Y ya la Fiscalía deberá informar o informará oportunamente a medida que avancen las investigaciones de cómo van las mismas. Ministro, todo este cuento del Zarco Aldínever, que habría ordenado el atentado contra Miguel Uribe y a los 2 meses lo matan supuestamente, ¿a usted no le suena muy raro? Pues puede sonar muy raro para algunos. Lo cierto es que en las disputas criminales de estos bandidos, en cualquier momento podría ocurrir este enfrentamiento. Podría haber ocurrido hace un mes, hace 15 días, ocurrió pues la semana pasada, el lunes pasado. En cualquier momento podría ocurrir eso. Pero son, como le digo, hipótesis, información que hemos suministrado y que apunta, digamos, a dar elementos de información esenciales para que la Fiscalía, de la mano de la policía, pues siga adelantando todas las investigaciones. Usted tiene contacto, me imagino, ministro, permanente con autoridades de Venezuela. ¿Ellos le dicen algo sobre el Zarco Aldínever? Fuera del ELN, del comunicado del ELN que dice que lo mataron, ¿Venezuela ha dicho algo del Zarco Aldínever? No he tenido ninguna información al respecto, y la información que manejo directamente es a través de los canales diplomáticos, a través de nuestro embajador y también del embajador de Venezuela que está en Colombia. Pero tengo una pregunta sobre eso, ministro. ¿La delegación diplomática de Colombia en Venezuela sí tiene interlocución con las autoridades militares venezolanas? Es decir, ¿la delegación diplomática de Colombia en Caracas sí recibe información de las autoridades venezolanas y ellas le habrían confirmado la muerte de Aldínever? ¿O cómo llegan o cómo obtienen la información los diplomáticos colombianos en Caracas de la muerte de Aldínever? Bueno, la información de la muerte de Aldínever nos enteramos fue por básicamente redes abiertas, por fuentes abiertas, y la interacción que permanente tenemos con
el cuerpo diplomático, es de lo que ellos puedan recibir. Da ya detalles internos de cómo es la interrelación de ese cuerpo diplomático allá en Venezuela, pues será la Cancillería o el mismo embajador quien hable al respecto. Claro, ministro, hay un hecho que no es menor y que ha llamado la atención de quienes están siguiendo lo que ocurre con este Zarco Aldinever, y es el hecho de que la segunda Marquetalia haya corrido prácticamente a confirmar que efectivamente el ELN lo haya dado de baja y no se haya atribuido, por ejemplo, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. ¿Qué les dicen a ustedes las fuentes de inteligencia? ¿Cuál es el análisis que tienen para que esa situación se haya registrado? Bueno, los criminales tienden a ocultar lo que les conviene, eso es obvio. Ellos no van a mencionar los crímenes, son los principales perpetradores también de los asesinatos y de los atentados contra los firmantes de paz, es decir, contra quienes fueron sus compañeros en algún momento. Y en este caso, pues hicieron un anuncio porque también declaran de alguna manera una especie de guerra entre narcos con el ELN. Entonces, por eso lo hacen, digamos, de alguna manera público. Pero hasta que no tengamos, digamos, diría yo, cosas importantes en esto para no darle tantas alas a ciertos detalles que nos pueden desviar. Uno, que hasta que no tengamos el cuerpo o la confirmación ya física, pues sigue siendo un elemento de información de inteligencia de muy alta credibilidad, pero no tenemos del 100% de la certeza. Okay. Y dos, que no nos podemos desviar y enfocar, que es que era el Zarco el único indicio que teníamos de la participación en el asesinato de Miguel Uribe. Puede ser también una desviación que pueda ocurrir intentando mostrarnos algunas cosas que no son. De eso le quería preguntar, ministro. La segunda hipótesis, ¿cuál hay? Porque esta es la más fuerte, que el atentado contra Miguel Uribe fue obra de este grupo de la segunda Marquetalia. ¿Cuál es la otra hipótesis que tienen en inteligencia? Son ya investigaciones, Néstor. Creo que me entendería que, digamos, no podría referirme a ciertos elementos claro, que estamos investigando. Pero, digamos, usted está impedido, ministro, pero la Fiscalía tiene la información de que podría haber sido Iván Mordisco, las disidencias de Mordisco, por la zona y porque alias El Costeño, que es la relación con Caquetá, claro, además, alardeaba el Costeño de haber sido escolta de la mujer, de la compañera sentimental de Iván Mordisco. Y la zona a la que él envía a Gabriela e intentó enviar a Tians, que es el joven sicario, no es una zona en la que haga presencia la segunda Marquetalia. Belén de los Andaquíes es una zona que es más de las disidencias de Mordisco. Entonces, esa pista lleva a la Fiscalía a no descartar esa posibilidad. Claro, digamos que en las regiones uno ve un dinamismo en el cual dice, bueno, aquí, y como se han dividido tanto esos criminales, uno dice, aquí son de Mordisco, pero también allá en Caquetá delinque Calarcá, pero también está la segunda Marquetalia con la Teófilo Forero. Entonces, los indicios a nosotros, con los elementos de información que tenemos, apuntan más hacia la segunda Marquetalia, pero pues obviamente no se puede descartar los otros elementos. Sí. La Fiscalía pues anunciará al respecto, y uno encuentra que son una especie de outsourcing criminal. Ellos le sirven al diablo independientemente de quién sea el que se vista así. Entonces puede uno encontrarlos en un bando, luego en otro bando, están unidos, luego se pelean. Entonces no es algo que sea estático. Cuando usted dice outsourcing, ministro, quiere decir que alguien subcontrató, cualquiera que haya sido, ¿alguien contrató a este grupo que ejecutó el atentado contra Miguel Uribe? Sí, cuando uno analiza, por ejemplo, cómo adelantan un asesinato, un crimen, pues es muy fácil detectar quién fue el que lo perpetró, porque estuvo en el evento, quién le suministró los elementos, quién pudo estar planeando, pero ya cuando comienza uno a investigar quién le pagó a él y quién estaba detrás de él, ya se vuelve todo más cerrado, más hermético, más complejo saber quién está detrás de ellos. Entonces es muy difícil en este momento dar una confirmación de cuál exactamente es el grupo que está. Vale. Pero no vamos a parar hasta encontrar a los responsables. Hasta 3.000 millones de pesos la recompensa por esa información, y sabemos que vamos a llegar y tenemos que llegar. Es una obligación de nosotros dar con los responsables. Ministro, y le hago una pregunta final sobre el atentado a Miguel.
¿Hay alguna pista que ustedes tengan en el Ministerio de Defensa, con su gente de inteligencia, de que el atentado estaba dirigido a desestabilizar al gobierno en particular, que es una tesis muy repetida por estos días? Indiscutiblemente, cualquier atentado contra un precandidato, alguien que esté promoviéndose ser el nuevo presidente o presidenta de Colombia, pues genera una inestabilidad. Entonces, ahí coge mucha relevancia esa hipótesis, pero pues no se descartan las otras por su condición como senador, por su condición como ciudadano. En fin, yo creo, no me quiero adelantar en eso porque se puede generar mucha especulación y yo prefiero que cuando se tengan los resultados, claro, o cuando tenga algo concreto, les diré. Lo cierto es que sí, claro, afecta la estabilidad de la nación. Y yo le agradezco mucho estos minutos. Es el ministro de Defensa. Ministro, si me permiten, una última pregunta que se la quiere formular el corresponsal de Blue Radio desde Caracas. Santiago, adelante, lo escucha el ministro Sánchez. Sí, ministro, le pregunto justamente desde Caracas. Anoche, Nicolás Maduro propuso unir a las Fuerzas Armadas de Colombia y de Venezuela en la frontera para, entre otras cosas, decía él, combatir a grupos armados. Esto en el marco de la nueva zona binacional. ¿Esto será así? ¿Veremos una unión de fuerzas militares en la frontera entre Colombia y Venezuela? Gracias, buenos días. Cualquier posición al respecto le corresponde al señor presidente de la República o a la Cancillería que se exprese al respecto. De parte de nosotros es simplemente cumplir lo que dice la Constitución y la ley, que es garantizar la soberanía en nuestro territorio nacional y emplear toda la fuerza pública, todas las fuerzas militares para neutralizar las amenazas que nos afectan a nosotros los colombianos y hacerla de manera cooperativa, sí, buscando la cooperación internacional, como lo hemos hecho para lograr, por ejemplo, incautar ya 601 toneladas de cocaína, es un récord. Obviamente uno entendería que, claro, la producción aumentó, etcétera, podría ser, pero también aumentó efectivamente la cooperación internacional y la capacidad de nosotros afectar este cáncer. Pero ministro, sobre este tema, la posibilidad de unir a las fuerzas militares de Colombia con las de Venezuela, ¿usted como ministro de Defensa de Colombia ha dado algún paso, ha recibido alguna instrucción? ¿O esto no, se le ocurrió anoche a Maduro? No, yo no he recibido ninguna instrucción al respecto y cualquier posición que yo tenga se la diré al señor presidente de la República en el Consejo de Seguridad Nacional y a través de ese mecanismo pues se informará cuál es la posición de Colombia. ¿Usted estaría de acuerdo con esa idea? Lo que yo piense se lo diré al señor presidente de la República en el Consejo de Seguridad Nacional. Sí. Ministro, no nos diga lo que usted piense. Cuéntenos lo que, si es posible, por supuesto, lo que piensan sus hombres de la publicación del señor presidente en donde exalta el ejército bolivariano del dictador Maduro y dice, he dado instrucciones para que nuestro ejército se una al ejército venezolano, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa su gente? ¿Qué piensan sus coroneles, sus generales, sus soldados? Felipe, al respecto, digamos, ese tipo de diálogo lo haré y expresaré es en el Consejo de Seguridad Nacional. Yo quiero, digamos, expresar la posición de la tropa, de todo el mundo, en ese ambiente que es por ser un tema, digamos, tan sensible de una posición estratégica de una nación, la trataría ya. ¿Ese consejo es hoy? Sí, señor. ¿No se hizo finalmente ayer? ¿El presidente no los atendió? Hicimos otros análisis al respecto, pero entonces quedaron unas tareas pendientes y hoy vamos a adelantar. ¿Y este tema de Venezuela va a estar en el Consejo de Seguridad de hoy, ministro? Van a estar todos los que le conciernen a la seguridad nacional. Sí. Pero ministro, déjeme insistirle con respeto, por supuesto, y consideración. Pero darle la orden a las fuerzas militares de Colombia que se unan en caso de una agresión de los Estados Unidos con quien ha sido declarado el narcotraficante más buscado del mundo, ¿no le parece a usted raro? ¿Un despropósito? Yo entiendo que usted no puede meterse en una pelea con el señor presidente. Sí, Felipe, yo le entiendo, digamos, ese deseo, digamos, de saber la posición
como ministro de Defensa, pero en estos casos solo puedo referirme a lo que dice la Constitución y la ley, que es muy clara, de defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial, emplear toda la capacidad para las amenazas que le afectan a Colombia, buscando siempre la colaboración y la cooperación internacional. Pero este tema, discúlpeme que insista nuevamente, Felipe. Sí. Yo creo que ustedes me entienden. El ministro Eso lo trató, creo, Felipe, que le está dando pistas. Yo quiero respetar, ministro, su prudencia y esperar a que se desarrolle ese Consejo de Seguridad. Sí, así es. Sí, el señor presidente será quien hable al respecto. Sí, pero Maduro no es una amenaza. ¿Aló? Sí, le preguntaba, ministro. Nicolás Maduro, el narcotraficante más buscado del mundo, ¿no es una amenaza para la soberanía colombiana? Las amenazas están claramente categorizadas en el análisis que nosotros hacemos de seguridad y están determinados claramente los GAOs, los grupos armados organizados que delinquen y son contra quienes estamos desarrollando operaciones militares, ofensivas, de mano de toda la comunidad. Sí. Ministro, le hago una pregunta final, sospecho su respuesta. Si usted recibe la orden de unir a las fuerzas militares de Colombia con las fuerzas militares de Venezuela, ¿usted se queda para ejecutar esa orden? Nosotros no me puedo anticipar a cosas que son hipotéticas, que surgen, digamos, en todo este ámbito del periodismo, pero el señor presidente de la República es el presidente de la República y en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en el cual el presidente ha dado unas líneas supremamente claras, el respeto por la soberanía, el respeto por la convivencia de todos los pueblos, el empleo de toda la capacidad efectiva para neutralizar las diferentes amenazas que afectan a Colombia. Una de ellas es el narcotráfico, esas son las líneas y criterios que hay ahí. Ponerme aquí a responder o a plantear tal vez hipótesis, etcétera, no es mi papel. Vale. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo un feliz... Y como nos dimos cuenta, de manera contundente, es que se trabaja por el país, de manera eficiente, entregando resultados y dejando de verdad muy mal parados a estos miembros disque de la oposición que tanto daño le hacen a Colombia. Muy bien por el trabajo, por la información, para que Colombia siga conociendo la realidad de lo que pasa en el país y, obvio, no estemos llenos de mentiras, que es lo que quiere la extrema derecha. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo haciendo resistencia, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.